Bueno, vamos a comenzar la mesa. Esta mesa es titulada El papel de las emociones en las narrativas y está integrada por 3 ponentes. Primero voy a presentar a la doctora Ana Fernández Poncela. Su título de la ponencia es Cantando emociones, programando vidas. Ella es investigadora y docente de tiempo completo desde 1995 en la UAM Xochimilco. En la actualidad es docente en la licenciatura en Política y Gestión Social y en doctorado en Ciencias Sociales de la misma institución. Algunas de sus líneas de investigación son cultura popular, lenguaje y narrativas sociales. También cuentos, leyendas, refranes, canciones, rumores y chistes, así como también representaciones sociales y memoria colectiva, discursos y prácticas. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. El trabajo que presento acá es una explicación muy general de cómo en las canciones, en este caso las canciones populares tradicionales infantiles, transitan a través de las emociones. Todo el mundo conocemos la frase típica o tópica de que la música nos acompaña de la cuna hasta la tumba, ¿verdad? La música y las emociones están ligadas inexorablemente. De hecho, el musical es un lenguaje que dicen anterior a la palabra y al propio razonamiento. Las canciones además combinan letra y música. La primera mueve y conmueve, la segunda dicta un discurso plagado de mensajes sociales concretos acompañados de emociones como los que vamos a ver a continuación. Las canciones infantiles son muy importantes, se dice que colaboran al desarrollo neuronal y psicomotriz de la infancia y además socializan a través del discurso verbal, musical, cultural y psicológico que poseen. Este trabajo muestra algunos ejemplos de endoculturación infantil a través de canciones infantiles, repito, tradicionales y populares, algunas ya no tan usadas, creo que afortunadamente, no sé, y otras que se siguen repitiendo en nuestros días. Unas narrativas que a través de la música y de sus letras fundamentalmente reproducen concepciones sociales con tonos emocionales y para el desarrollo sentimental del infante y con posterioridad la persona adulta, ¿no? Hay canciones infantiles y les traje aquí 2 links porque se me hizo complicado después tener tiempo de pasarles el video, entonces aquí le traje los links para quien lo quiera consultar. Hay canciones infantiles sobre emociones actuales, canciones actuales, que son un encanto. Describen emociones, se las enseñan a niños y niñas, incluso van más allá del conocimiento emocional de cada quien. Subrayan, por ejemplo, la empatía para comprender las emociones de las demás personas. Entonces, ahí tienen los links y van a oír la canción, ¿no? Que no podemos cantar aquí o no puedo cantar aquí. Bien, sin embargo, hay otras, que es las que he tratado, las que vamos a ver hoy, que son bien diferentes, entretejidas a un discurso disciplinario de amenaza y violencia, unos mensajes que intimidan cuanto menos y que disciplinan a través del miedo, algunas por lo menos. Bien, podemos hablar de la música, de la importancia de la música en la vida, incluso de la importancia de la musicoterapia, que cada vez es más importante, y cómo mueve las emociones, las equilibra, las desequilibra, las transita, etcétera. Y podemos hablar de todas las propiedades que tiene la música en cuanto a las emociones, que son muchas, las pueden leer o las que puedan leer y les dé tiempo. Entonces, la música es extraordinaria para muchísimas cosas. Bien, en el caso que vamos a ver aquí son algunos ejemplos de mensajes no tan beneficiosos por cuestión de sus letras. Les voy a ir pasando, voy a dar una breve explicación y las letras están expuestas con letra muy grande para que se puedan leer, las letras de las canciones. Empecé con un gran grupo que son canciones de cuna, ya sé que me dirán que los bebés no entienden el lenguaje oral, y que como se cantan a veces con tono acurrucando, con dulzura, etc., pues que no son de tan susto como lo que están
en estos momentos ustedes leyendo. Entonces se asusta al niño, a la niña, a la bebé, porque es canción de cuna en este caso. Voy pasando para que sigan leyendo. Pretendiendo que se duerman con esas letras. Claro, como no entienden y los acurrucan, pues se duermen, ¿no? Pero bueno, o sea, es como, más bien son como atemorizantes y para que no te duermas, ¿no? Si nos las cantaran a nosotros como personas adultas, ¿no? Pero ese es el ejemplo de la canción de cuna. Y les traje, son canciones tradicionales, son ejemplos básicamente de España y México. Algunas se reiteran un poco, son versiones con algunas diferencias. Por ejemplo, cuando se asusta al niño, en cada región o en cada autonomía ahora del Estado español, tienen un animal o un ser fantástico, por así llamarlo, que asusta. En la traducción mexicana pues aparece el coyote, el nahual, etcétera, pero la idea es lo mismo, asustar con esos, bueno, no asustar, dormir con esos personajes que asustan. Pero bueno, eso hay para hacer un análisis profundo de hermenéutica. Bien, como nos ilustraban hace un rato. Entonces, como van viendo, van cambiando algunas cosas, pero básicamente son canciones de cuna o de arrullo con letras que aparentemente asustan. El segundo gran grupo son los espantos en la canción infantil. Son canciones para niños y niñas pequeños, ya no son bebés, pero donde aparecen personajes que en principio también supuestamente asustan o son espantos, ¿no? Se habla de fantasmas, de brujas, de esqueletos, etcétera. Y en varias canciones, como por ejemplo, creo que es en esta, ya se empieza a hablar de bueno, ya se empieza a hablar, como veremos más adelante, del castigo y del golpe como castigo disciplinario, ¿no? Pero en las propias canciones que cantan los niños, canciones de corro, canciones de diferentes juegos, ¿no? Bien, sigo. El otro gran grupo de canciones, solo traje algunos ejemplos, pero hay más. El otro gran grupo es la violencia directamente en la canción infantil. La violencia empieza con personajes como la patita o la conejita que pega su patito bebé, ¿no? O pequeño, ¿no? Hasta la niña, la pastora que mata al gato, pero lo cuentan así como alegremente y los niños lo cantamos, o las niñas lo cantábamos en nuestra época también alegremente, pero no. O sea, es la versión de la ranchera, pero en versión infantil. Bien, y bueno, pues la violencia de los animales con sus hijos animales, o la violencia de los seres humanos hacia los animales, de una forma bastante natural. Por supuesto, se ha de ver el contexto. Algunas de estas son muy antiguas, tienen otro contexto, pero yo muchas de estas las he cantado. Ya sé que tengo cierta edad, quizás los jóvenes de aquí ya no la cantan, pero personas que estamos aquí de cierta edad sí las hemos cantado. Para ver la otra versión, se van al link que les traje en la primera página para sobrevivir a esta exposición. ¿No? Y bueno, pues canciones como esta, por ejemplo, que es así como espectacular, ¿no? Y la maté, la enterramos y bueno, después hablan de la violencia actual en el país, ¿no? Pero bueno. Y ya el último gran grupo que les presentaré a continuación, mientras acaban de leer, es sobre los castigos corporales, también una forma de naturalización, de endoculturación y socialización, que bueno, pues como amenaza a los niños y a las niñas que si no se portan bien, recibirán golpes. Pero eso lo cantan en la misma canción, los niños y las niñas, por eso es Sí, bueno, según yo, pero igual ya… Claro, cuando era pequeña no tenía ni idea de toda esta historia, ¿no? Hasta que lo oyes de mayor y dices, pero ¿qué estamos cantando? Les pasé anteriormente unas de Cricri, que pues hasta la fecha las seguimos poniendo a nuestros hijos como música muchas veces, ¿no? Bien, esto es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con castigos con castigos a golpes, pero a golpes en plan bastante duro, además, no. Y como amenaza, ¿no? Desde una paliza a un golpe, etcétera. Hay más ejemplos.
Bien, yo empecé ese trabajo hace muchos años. Me olvidé de traer la foto. Si quieren profundizar sobre el tema, hay un libro que se llama La canción infantil, Discurso y mensajes, de Editorial Antropos, de 2005, donde no todo lo que presento aquí, pero sí parte está explicado, ¿no?, de cómo socializamos a la infancia, en este caso con la canción tradicional. Y ya para ir concluyendo, bien, les leo rápidamente. ¿Voy bien de tiempo? ¡Ay, qué espectacular! La primera vez en la vida. Bien, les leo la intención de este ejercicio no es que de un plumazo cambie, ni que haya una ley que las prohíba ni las cambiemos. Una vez me llamaron de Uruguay para un radio, donde en los años, hace como 2 o 3 años, estaban pensando en hacer una ley para cambiar las letras de las canciones infantiles que fueran sexistas o machistas y etnocéntricas. Entonces yo les dije, pues se van a quedar sin canciones y mucha gente sin infancia, ¿no?, porque es lo que hemos cantado siempre. No es una defensa de la canción tradicional así, sí, pero sí un darnos cuenta entre la prohibición y el darnos cuenta de lo que estamos cantando para de alguna manera irlo cambiando. Creo que hay una gran diferencia. Era un programa de radio que luego lo subían a internet y había los posts y los comentarios, y bueno, pues todos decían, me voy a quedar sin infancia, no, por favor, no lo hagan. Creo que no sacaron la ley, ¿no? Pero entre prohibir y entre seguir cantando alegremente, creo que hay una parte intermedia, que es de la reflexión, de la conciencia, de la sensibilidad de cada quien, si seguimos cantando esas canciones. A mí me llegó la conciencia oyendo niñas cantando canciones atroces, oyendo a mi propia hija canciones que yo no les había cantado, pero sus abuelas materna y paterna sí. Entonces, bueno, pero bueno, afortunadamente nuestros hijos tienen varios modelos que pueden elegir. Pero sí, nosotras como personas creo que tenemos la oportunidad de reflexionar si queremos seguir cantando o no esas canciones. O sea, yo lo dejé de cantar, pero en su contexto mi hija había otras personas que se lo cantaban. Entonces, como para irnos concientizando en ese sentido. Y ahora sí, ya para acabar, las canciones en general y las infantiles en particular son fuente de socialización a través de narrativas que reproducen la cultura y la sociedad. Por supuesto, no me da tiempo porque es una ponencia breve, hay canciones que son excepción a todo esto, o sea, pero la mayoría son esas son la mayoría, ¿no? Entonces reproducen la cultura y la sociedad, o que cambian en su caso creaciones humanas para humanos con intenciones conscientes o inconscientes que dibujan el panorama de la vida entre emociones y discursos. No hay estudios sobre la repercusión de las canciones en los infantes, pero qué duda cabe que por lo menos algo influyen, por lo menos. Dicen que la vida, los genes son importantes, las circunstancias también, así como la cultura, además y por supuesto de la responsabilidad de cada quien. Creo que somos seres humanos libres y que podemos elegir qué cantamos o darnos cuenta que están cantando a nuestro alrededor. Entre todas las cosas que seguramente nos marcan de una u otra manera y en diferente medida están las canciones que nos cantaron, las que cantamos a nuestra infancia o les cantamos a nuestros hijos o hijas o que cantan en las escuelas, ¿no? No hay tampoco investigación sobre los mensajes de la canción infantil en el sentido de crear estados de ánimo o de transmitir mensajes sociales, solo algún acercamiento como el libro que les acabo de mencionar. Tal vez la mayoría de las letras son alegres y energetizantes, quizás la mayoría de los mensajes entusiastas y optimistas. Y quién sabe si las músicas sean revitalizantes y amorosas. Yo lo dudo, pero no puedo afirmar ni negar. Este estudio solo fue sobre canción popular. Por supuesto hay muchas canciones modernas en la actualidad. Lo que sí se puede decir es que hay ciertos discursos que transitan por emociones latentes o patentes, no tanto el enunciado de la emoción, sino la emoción indirectamente, como en los casos que les he presentado. Si utilizamos autores como Plantin cuando habla de las emociones en el discurso, por ejemplo. Hay ciertos discursos que transitan por emociones latentes o patentes, amenazadoras, intranquilizantes, imperativas, desde los mandatos sociales del poder dominante del sistema social y político. Por supuesto, hay muchas canciones que hablan de los buenos que son los militares, lo heroico que es la guerra y todos los curas y los santos, pero pues tampoco se las he traído porque ya sería otra historia, ¿no?
Unas instituciones como la familia o la escuela que tienden a reproducir la sociedad autoritaria y a una visión del mundo, incluso se podría decir que desesperanzada, o sea, no solo autoritarismo, justificación del maltrato, sexismo, etc. Bueno, ese es otro libro ya, el sexismo, la canción popular. Pero además todos esos mensajes son como desesperanzados de la sociedad, siento yo. Entonces, un mensaje desesperanzado, como se ha visto en estas presentaciones. Por supuesto, junto a estas hay nuevas letras, pero las aquí mencionadas marcaron a generaciones. Sería bueno reflexionar al respecto y pensar si podemos, pensar si deseamos que lo sigan haciendo. Gracias. Gracias, doctora. Ahora toca el turno de la maestra Verónica Suárez. El título de su ponencia es La dimensión emocional en torno al cáncer, aproximación teórico-metodológica de las narrativas. Ella es egresada de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, de España. Egresada de la Maestría de Antropología, Salud e Historia de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Egresada también de la Maestría en Antropología Social de Ciesas Golfo. Actualmente es doctorante del programa Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud en la especialidad de Antropología en Salud, en el cual desarrolla su investigación sobre las formas de atención en torno al cáncer. Adelante, Vero. Bueno, buenas tardes a todos y lo primero, pues muchas gracias por aguantar a esas horas de la tarde todavía para escucharnos y espero que sea un poco más pues ameno este final de coloquio interesante como ha sido la jornada de ayer y la de hoy en la mañana. Como ha dicho Jessie, cuando me propusieron y me invitaron a participar en el coloquio, yo había trabajado la dimensión emocional en la maestría y ahorita más o menos le voy a explicar cómo fue. Entonces, lo que yo quiero transmitirles más bien fue la experiencia personal, profesional, como alumna, como estudiante, como antropóloga social que se mete en el mundo de la antropología médica o en el mundo de la salud, en el tema de la maestría, y cómo se va desarrollando todo eso también en un país extranjero, en un contexto totalmente diferente al mío, y que salió, creo que buenamente bien, ¿no? ¿Sí? No. La línea más o menos de la exposición va a tener 3 puntos importantes, así como para aclararnos. En primer lugar, sería un panorama general del estudio de las emociones en ciencias sociales. Va a ser esa parte como muy rápida y la segunda para adentrarnos luego en las propuestas que yo hice en la maestría y que ahorita voy a hacer en el doctorado. La segunda sería una dimensión emocional en torno al cáncer, que más o menos se ha estudiado, aunque todavía está en el proceso, pero que más o menos he encontrado hasta ahora, y que tomen o retomen el tema de las emociones como eje central, no solo como algo más esporádico. Y por último, la aproximación teórico-metodológica, ateniéndome al tema del coloquio en sí, al análisis de la dimensión emocional desde las narrativas, y ya sería como la investigación de maestría que hice y del doctorado que voy apenas comenzando. Bueno, del panorama general del estudio de las emociones, para que nos hagamos una idea de todos los textos luego que hay, porque si bien desde los 80, desde los 70, la sociología y la antropología empezaron, ¿no?, a trabajar esa parte emocional o esa parte de las emociones en sus textos sociales, sí hay como una diferenciación desde ese tiempo para acá, y sobre todo en el siglo XXI, ¿no?, el primer cuarto de siglo, que se ha ido más diversificando, ¿no?, nuestros estudios. Entonces, en ese sentido, encontramos una parte que serían los estudios sobre. Esos estudios se toman las emociones como un eje central de la problemática de sus investigaciones y es una temática, ¿no?, así central, y se fijan pues, digamos, en emociones así concretas que se analizan en el contexto cultural y social de los individuos, de los grupos y de las comunidades. En el segundo paso podríamos ver, o en el segundo enfoque podríamos hacer estudios desde emociones. Ahí encontramos a la socióloga Hochschild, también a Lively, ya en el siglo XXI, y autoras desde México, como la doctora Oliva López Sancho, la doctora Josefina Ramírez, que nos acompañó ayer, también
o también, o Rocío Enríquez, que también, digamos, entre Oliva y la doctora Rocío Enríquez formaron lo que es el RENICE, que está entre Guadalajara y aquí el DF, que es una red nacional de investigadores que trabajamos emociones desde las ciencias sociales, historia, filosofía, sociología, antropología, de todo, ¿no? Y ahí más o menos estamos trabajando muchos estudios. ¿Y qué hay en el medio? Lo que une a esas dos enfoques, y ese es mi aporte. Ahí está. No quiere. Bueno, lo que está en el medio y es mi aporte, porque lo demás fue en base de debates y diálogos en seminarios, es la fuerza emocional. ¿Qué es la fuerza emocional? Ya se ha visto desde la jornada de ayer en la mañana, en la tarde y también hoy, ¿dónde está el antropólogo? ¿Dónde está el etnógrafo? ¿Dónde está el investigador? También lo decía esta mañana el doctor Moscoso. Nuestra reflexividad respecto al tema que elegimos, por qué lo elegimos, no solamente lo que estamos estudiando por una beca CONACYT, espero. Algunos elegimos tipo de cáncer porque nos gusta, ¿no? Pero también, más allá de ello, ¿qué nos lleva a elegir un tema? Los que trabajamos salud, ¿qué nos llega a elegir temas como enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? que estamos trabajando salud? Entonces, ahí está también la reflexividad y la etnografía, las emociones en la etnografía, que representada en Renato Rosaldo, por ejemplo, en Flores Martos, en Marta Yué, ¿no? Con Perder la piel, o en Iguet Barley, ¿no? Que al decir un poquito más chistoso o más gracioso, pero contaba sus anécdotas, pero eran sus emociones, ¿no? En el campo, y realmente lo que nos pasa a todos. Pero ello es lo que enlaza tanto un enfoque como otro, porque ya la estudias desde las emociones, sea tu objeto principal, como sea un apartado, una categoría que te ayude a entender y a explicar la problemática que estás trabajando. En ambos está la etnografía reflexiva y las emociones del etnógrafo. Y bueno, la segunda parte, la dimensión social en torno al cáncer, ¿qué encontramos respecto a ello? Es así como un poco más básico para ir rápido. Sobre cáncer en las ciencias sociales, pues encontré así como varias temáticas, ¿no? Entre ellas, las representaciones culturales y étnicas, actitudes ante la muerte, la actitud del médico y la actitud del paciente. Otros estudios hablaban de la percepción del cáncer en pacientes, su experiencia del padecer. Otros hablaban sobre el género, ¿no? Pues cómo lo vive una mujer con cáncer de mama, cómo lo vive un hombre con cáncer de próstata o cáncer de testículos, o cáncer cervicuterino también. Y, por ejemplo, también las experiencias personales, ¿no? Algunos estaban ubicados en ámbitos hospitalarios, como de oncopediatría, que me encontré también en tesis doctorales, o otros estaban ubicados en sus hogares, ¿no? Gente que ya había pasado por el proceso de cáncer y contaban sus experiencias. Respecto a la dimensión emocional, ya así como un poquito más cerrado, dentro del cáncer y estudios desde las ciencias sociales, pues encontré ya como un poquito más disminuido las temáticas, en el sentido de que había tesis de maestría y de doctorado aquí en México que pues hablaban del autoconcepto y las emociones y el sentido de la vida, ¿no? En torno al cáncer, o también de la influencia y tratamiento y la manifestación, y todo eso en la manifestación de las emociones, o también el manejo de las emociones tanto del paciente como del médico durante el tratamiento y el duelo anticipado, o las emociones en el tratamiento infantil, que no era tanto el eje central de la tesis, que era una tesis de maestría, sino más bien un apartado, ¿no? en el tema. Y bueno, la aproximación teórico-metodológica sobre esa parte la explico desde mi tema de maestría. Yo incursé en la antropología de las emociones desde la antropología social. ¿Sí? Entonces, no me metí desde la antropología médica, yo iba desde la antropología social y entré con mi marco de antropología de las emociones. Entonces, lo primero que yo vi en mi bibliografía pues eran los enfoques de sobre, ¿no? Los que toman las emociones como objetivo principal. Y cuando llegué a un hospital de cancerología en Jalapa para estudiar el cáncer y el duelo anticipado en el cáncer, las emociones no podías dejarlas atrás. Yo quería ver el duelo, bueno, pues cómo la gente vive su duelo teniendo cáncer, pero cuando entré en el hospital cambió muchísimo mi esquema de investigación y vi que el enfoque central también era la carga emocional que en ese hospital había, no solo del paciente, sino de los familiares y del personal de salud, y también dentro de la trayectoria médica. Entonces, la temática era trayectorias emocionales de la persona con cáncer durante el duelo anticipado, y lo que hice más bien fue, así como la parte metodológica, pues hacer una triangulación, que al doctor Sánchez no le gusta la palabra triangulación, pero es más bien como, digamos, articular, poner a dialogar, que es más bonito, ¿no?
pues puse a dialogar la teoría de la construccionista, de Miquel Rosaldo, de Lutz, y la teoría de Spinoza, de la parte de filosofía de cognitiva. Entonces también la guía de observación, hice una guía de observación de consulta. Por suerte me dejaron entrar en las consultas, en todas las consultas, entonces pude tener una observación un poco más amplia de los expedientes clínicos, que en la jornada de ayer en la mañana preguntaba a alguien cómo se puede hacer una narrativa, ¿no?, con el expediente clínico. Se puede, complementando, se puede, ¿no?, con otros más documentos. Las narrativas del padecer y de tanto del familiar como del paciente como del personal de salud, las narrativas también, bueno, de ellas, los cuestionarios, y todo ello lo puse a dialogar. ¿Y por qué filosofía y por qué antropología y por qué sociología? Porque las emociones uno no se puede acercar solo desde la antropología, que era mi campo. Había muchas cosas que no me la contestaba la antropología y que sí me la contestaba la filosofía. Entonces, para que más o menos vean el producto, o sea, esa es la teoría, está muy bonito, pero ¿qué sale de ahí? Uno hace las entrevistas, uno transcribe las entrevistas, uno se anda y se pasea por el hospital, como algunos creen que hace un antropólogo paseándose por el hospital sin atender a un enfermo, pero ¿qué hace? Bueno, pues yo agarré los expedientes clínicos, o sea, la parte objetiva que decían los médicos. Miren, la mera verdad es lo que dice el expediente clínico. Lo que ellos te digan, pues no. O sea, nosotros tenemos la verdad. Si quieres saber qué realmente le pasa, cuál es su diagnóstico, cuál es su proceso, vete al expediente clínico. Entonces me di cuenta que era como, bueno, una narrativa a considerar. Agarré el expediente clínico, agarré lo que me dijeron los médicos de pacientes particulares a los que yo le preguntaba luego, y agarré lo que me decían los pacientes. Entonces esto es uno de los esquemas, hay otros más en la tesis de maestría, pero este es uno de los esquemas que, si puedo, a ver por aquí, para explicarlo rápidamente, es como desde que le diagnostican el cáncer hasta que pues o llega el periodo de vigilancia o se quedan paliativos o sigue. Por ejemplo, este fue un caso de una de las mujeres que pasó 3 veces por periodo de vigilancia, o sea, 3 veces todo este bucle. Entonces, por ejemplo, pues a ella la operaron en el CEN, no se lo dijeron en el CECAN la noticia, la operaron en el CEN, entonces llega al CECAN, ya le dicen pues que mejor se vaya para el CECAN. Entonces, en el CECAN le hace sus estudios, pues diagnostican que, bueno, que puede ser un tratamiento curativo. Y en el tratamiento curativo empieza toda la retahíla, toda la trayectoria de atención con quimioterapia, con radioterapia, con medicamentos, con revisiones y todo. Entonces, por ejemplo, desde la primera vez, en el momento que la operaron, pues se va a la primera periodo de vigilancia, pero luego recae y vuelve otra vez aquí y luego vuelve a bajar. Y todo eso un bucle, para no hacérselo largo. Pero pues en la tesis lo pueden ver. Y pues algunas de las narrativas eran de ella esas, ¿no? Pues, por ejemplo, en su diagnóstico ella decía, mis hermanos sí se pusieron muy mal. Una hermana que tengo, si viera, se puso bastante mal. Después le dio diarrea. Vaya mal que se puso mi hermana. Y yo pienso que mucha gente asocia la enfermedad con cáncer, de cáncer con muerte, ¿no? Muerte, pero yo pienso que si uno tiene deseos de vivir, eso ayuda mucho. Y, por ejemplo, para así cortar un poquito más el de vigilancia, ella decía, me da miedo que me dé catarro, que me dé gripa, más porque a mí me coge la tos con eso, siento yo como, ¿cómo le diría? Aquí adentro, se tocaba así, ¿no? Esta parte, dice aquí adentro, como si me hicieran así, ay, mire como un retorcijón, ¿no? Hacia adentro y empiezo a toser, y sí siento feo, siento re feísimo. Esta señora siempre decía que sentía muy re feísimo, la quimio, su tratamiento, su estado, ¿no? Pero aún así tenía fuerza de voluntad. Y por ejemplo, otro de los esquemas que hice fue, vamos a jugar. ¿Cómo uno juega con la metodología? Tienes la teoría, tienes a Spinoza, que él dice que las emociones se encarnan o están también, ¿no?, como Rosaldo, encarnadas en el cuerpo, son afecciones que se reflejan en el cuerpo y que son favorables y desfavorables, o favorables y no desfavorables. Tienes a Kenneth Jergen, que te da, como habían dicho también en la jornada anterior, como una, digamos, una trama, ¿no?, que tienes el principio de la historia, el punto clave, que sería el dolor agudo, el clímax, que es cuando se entera de la noticia y es todo el tratamiento oncológico, que lo identifique con ello, y el final de la historia, es paliativo, es curativo, está en periodo de vigilancia. Entonces, me acuerdo que ayer decían, ¿cómo uno va a agarrar una narrativa y la va a ver así de pronto, sin aburrir a la gente, y para analizar? Bueno, pues yo agarré los hitos más importantes de la narración para luego poder analizarlo. Cada hito de estos es una parte de la narración. Y, por ejemplo, aquí se ve
de esa, que sería más o menos de este que dice emoción y razón, dice, eso era la hermana de la cuidadora de la persona enferma. El doctor nos dijo que lo ideal sería que la atendieran en el SECAM. Cuando él me hace la referencia de que era ella, yo ya tenía un 80% de certeza del que lo era. Pero como yo lo decía a ella, a lo mejor el conocimiento y los estudios me dicen eso, pero luego la razón se pelea con la emoción. Entonces cuesta mucho trabajo aceptarlo y le dije, no vamos a botarnos a chillar las dos hasta que no tengamos certeza. Y la otra, ¿por qué vamos a chillar si ya hay tratamiento? Entonces yo le digo que no, que hay tratamiento y por bueno, malo, regular o pésimo que sea, nos tenemos que seguir hasta donde podamos. Pero ¿qué pasa con el personal de salud? ¿Él no siente? ¿Un personal de oncología no siente? Nada más que yo pongo 2 ejemplos, así lo digo rapiditos. Este es de un doctor de radiooncología y él dice, cuando le preguntaba a todos cómo maneja sus emociones o cómo trabaja aquí de diario, me decían, uno echa a andar mecanismo de defensa, que es importante, pues de alguna manera, como que de alguna manera tratar de ver al paciente como una persona ajena a mí. Yo no puedo tratar a los pacientes como si fueran mis familiares, porque cada vez que se me muere uno, yo también me voy a morir con ellos y no voy a poder atender al paciente. Más que todo es como despersonalizar un poquito al paciente. Ese es el mecanismo, no nada más de los oncólogos, yo creo que de todos los médicos, principalmente en la oncología. Despersonalizar un poquito al paciente, porque bueno, tratar de evitar involucrarse sentimentalmente con el paciente, con los niños. Imagínese, me decía, si yo a un niño, a todos los niños que veo, los adopto como si fueran mis hijos, el día que se me muera, imagínese, se me van a morir 10 hijos al año. ¿Quién aguanta eso? Andaría yo pues en un llanto de todo el año. Y es una doctora que me decía, me costó trabajo aceptar que la enfermedad... Ay, esa es la señal de que me calle. La enfermedad nos ganó en la batalla, pero ya se cuenta que de 10 años nada más me afecta a 1. Cuando entré, de 10 casos, 8 me tiraba. Entonces ya ahorita son 1 o 2, pero me siguen tirando. A la hora de que me tiran, pues aunque sea 1, pues sí me pone mal, ¿no? El 12 de noviembre, por ejemplo, tenía 10 minutos que acababa de recibir la noticia que mi tío había fallecido, y de cáncer precisamente. Y vino a los 10 minutos los papás de una paciente a dar las gracias por la atención, pero esa paciente había fallecido. Me querían dar las gracias por haber atendido a su hijo. Entonces, pues esa es la primera vez que me pasa. Esa es la primera vez que me pasa y que me puse a llorar delante de los papás. Y pues la verdad me sentí peor, me sentí más cucaracha, porque se supone que uno como médico debe guardar la compostura y no la guardé. Entonces sí, fue coraje también. En ese momento sentí coraje de que no supe mantenerme en el lado comprensivo, pero que siempre he tratado de hacerlo. Un lado comprensivo, pero por lo menos no demostrar que me dolía, aunque muchas veces me ha dolido y cuando se va el paciente pues me pongo a llorar, pero ellos no lo ven y en este caso no pude soportarlo, me volteé y lloré delante de los papás. Algunas de las reflexiones de la tesis de maestría, no así no todas, pero sí pues que no hay una universalización, ayer se hablaba precisamente esta palabra, no hay una universalización de cómo se sienten y se reaccionan ante las emociones en el diagnóstico. Unos decían que flotando, como en una nube, otros decían que pues había tratamiento y otros utilizaban la fuerza emocional que tenían dentro de otra experiencia de supervivencia para afrontarlo. Las emociones también están presentes tanto en la persona que lo padece como en el cuidador, como en la investigadora y como en el médico, porque yo también pasé mi trago, ¿no? en el hospital, que eso es otra historia. Y el diagnóstico, pues en ese diagnóstico está desbordado por estados emocionales como sorpresa, el miedo a morir, tristeza, angustia por lo económico, por pagar los tratamientos, o incertidumbre ante acciones y de políticas públicas. Y por último, el manejo emocional desde la tanatología, que es donde yo lo estudié con el duelo anticipado, proporciona una cierta ubicación de las emociones bajo un denominador común, que es el duelo anticipado, ayudando a afrontar las emociones que iban fluyendo en sus vidas y durante el tratamiento. Y bueno, ¿y qué voy a hacer ahora para el doctorado? Apenas. Pues bueno, ahora lo voy a trabajar desde las emociones, no voy a agarrarlas como un objeto central ni mi eje central, sino que quiero trabajar más las formas, o sea, todo lo que voy a trabajar ahorita ya me surgió en la maestría, de la forma de atención, que lo decía esta mañana el doctor Moscoso, las formas, el uso, la práctica, las representaciones y el uso de las distintas formas de atención que hay en torno al cáncer, como le pasaba a la reina madre, cómo se relaciona eso con el aumento de diagnóstico en etapa tardía, porque a este hospital de cancerología de Jalapa, de Veracruz,
cada vez le llegan más estados tardíos de nivel 3 y 4. Y lo peor, de niñas y de niños con 18 años que tienen cáncer de mama nivel 4. Y dice, ya te rompe la estadística del INE y de todos los sitios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Triangular. Pues ahora sí, la teoría de la dimensión emocional como categoría analítica, que me ayuda, pues como la categoría género o no sé, temas como nutrición, y hacerlo con expedientes clínicos, al igual que el otro, con guías de observación en la consulta médica, con las entrevistas a la población que tiene cáncer de mama y cáncer de próstata, para la perspectiva de género, y entrevistas a curadores, tanto alópatas como medicina tradicional china, medicina tradicional mexicana y medicina alternativa. Y lo digo curadores a todos y no pongo al alópata, digamos aquí, o al curador aquí, porque voy más a lo tradicional, no, todos parejo, porque todos van a tratar a esa persona con cáncer, porque como le pasaba a la reina madre, cuando uno tiene la enfermedad y le duele, que ese es el detonante importante que se vayan a otra forma de atención, es el dolor constante, que el dolor que te crea la quimioterapia, el dolor que te crea el tratamiento, el dolor que te crea el cáncer, eso te detona a buscar a otras formas de atención. Y las narrativas, digamos, como una herramienta analítica. Y pues ya, muchísimas gracias por su atención y espero que le haya gustado. Gracias, Doro. Bueno, ahora sigue la maestra Diana Gómez. Su título de ponencia es Narrativas emotivas de la anorexia nerviosa, reflexiones sobre el trabajo antropológico. Ella es antropóloga física, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Antropología en Salud, del programa Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente doctorante en el mismo programa, conduciendo una investigación centrada en la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes en México a partir del BPH como eje de análisis, interesada en temas relacionados con el proceso salud, enfermedad de atención, salud mental, sexualidad y jóvenes. Adelante, Diana. Gracias. Bueno, antes de iniciar, quisiera hacer un agradecimiento público a mis compañeros del seminario que me pusieron un reto muy grande al ponerme en esta mesa. Y yo creo que surgió a partir de las reflexiones que compartí con ellos en el espacio del seminario, ya en año y medio que hemos trabajado juntos, y de las inquietudes que me generó la investigación de maestría que realicé en este posgrado. Entonces, bueno, les decía que este texto para mí representó un gran reto porque desafía mi formación inicial como antropóloga y la manera en la que me educaron y ese mantra que se suponía que guiaba el trabajo de campo antropológico, que decía no te involucres, además de la tan conocida distinción que como científicos sociales nos enfrentamos día a día entre objetividad y subjetividad. Sin embargo, cuando realicé el trabajo etnográfico de mi investigación de maestría, era imposible no involucrarse con las mujeres a las que entrevisté. Me vi envuelta en sus reacciones emotivas, compartí sus alegrías, escuché sus tristezas, que se asociaban a su padecimiento, pero muchas veces no. Y aprendí de alguna manera a priorizar lo que ellas sentían durante los pocos meses que estuvimos en contacto sobre mi investigación. Bueno, definir una emoción es muy difícil y ya lo señalaba ayer la doctora Liz. Nos enfrentamos a las emociones como problemas prácticos en la investigación que realizamos. Por ello es que esta ponencia se orienta más a algunas reflexiones y preguntas más que proponer un concepto sobre las emociones. La primera pregunta que me haría es, si vamos a hacer investigación sobre antropología, ¿qué perspectiva teórica guía nuestra investigación? ¿Cómo conceptualizamos a las emociones dentro de ella y cómo nos vamos a acercar a ellas?
Para ello es necesario definir a las emociones. Ya la doctora Ana ha hecho trabajo sobre este tipo de definiciones, pero bueno, solo mencionar que hay una distinción entre lo que son las emociones como un proceso físico, mental, fisiológico, bioquímico, y los sentimientos, que serían estas emociones que son culturalmente codificadas. Ambas dimensiones, tanto emociones como sentimientos, tienen que ver con lo social, lo cultural y lo corporal, y se encuentran insertos en un contexto espaciotemporal específico, y por ello nos remiten tanto al pasado, a lo que fue, al mismo tiempo que nos hablan de las expectativas sobre el futuro, o lo que puede ser. Esta dimensión es particularmente interesante cuando hablamos del padecer, porque entonces parece ineludible referirnos a la dimensión emotiva si consideramos que la enfermedad irrumpe en la vida de las personas y reconfigura su experiencia, y a partir de las emociones es que se toman decisiones. Bueno, en la primera parte de esta ponencia voy a presentar algunos de los testimonios que recuperé en mi trabajo de maestría, y en la segunda me voy a centrar en el manejo de las emociones en el trabajo de campo, que a mi parecer es uno de los retos más grandes que tenemos. Bueno, ¿por qué es importante hablar de las emociones? Bueno, ya lo mencionaba, primero por la cuestión de la gestión emocional, pero también por darle un lugar a las personas que participan dentro de nuestras investigaciones y en particular a las personas que están padeciendo una enfermedad. Bueno, realicé trabajo de campo durante los meses de mayo a febrero de 2013 y 2014, y en este trabajo de campo interactué con 4 mujeres que me compartieron sus experiencias sobre la anorexia nerviosa. Bueno, las emociones consideramos que son un elemento fundamental del ser biosocial, en el que lo biológico, lo psicológico y lo social se encuentran inextricablemente unidos. Para ello partimos de analizar desde el cuerpo, y por ello es que es necesario reflexionar sobre los referentes públicos que inscriben a las emociones y ante los cuales adquieren sentido. Desde el cuerpo, las emociones se expresan de diversas maneras y las narrativas que se configuran cambian de acuerdo a los códigos compartidos en el medio social y cultural en el cual se encuentran inmersas las personas. Para la anorexia nerviosa, esta dimensión es particularmente problemática. Como señala Bourdieu, existe una distancia conflictiva entre el propio cuerpo y el de los modelos corporales de ciertas posiciones sociales, lo cual puede generar emociones o sentimientos de desagrado, malestar e incluso alienación. Y bueno, esto lo vemos en uno de los testimonios de las chicas que participaron, en este caso de Alejandra, que se cuestionaba sobre cuál es la oferta de productos y cuál es el papel de la publicidad en esta idea de vender lo delgado asociado a la felicidad y cómo, por qué, de alguna manera esto impacta en sus trayectorias. Sin embargo, la percepción que existe sobre el cuerpo socialmente deseable y el real no solo es percibido y problematizado por las mujeres. En el caso del testimonio de María, que era la cuidadora de Lucía, bueno, ella problematizaba la cuestión de la... Y en este caso de Liverpool, ella se dio cuenta que había algunos comerciales en la televisión que le parecían bastante violentos hacia su hija, que padecía anorexia. Y bueno, incluso por algún momento exploró como volverse activista en ese sentido, pero finalmente toda la dimensión que involucraba el trastorno de su hija la alejó de estas actividades. Bueno, como vemos, el propio cuerpo se vuelve una constante fuente de emociones contradictorias. Por un lado existe retroalimentación del grupo familiar o de los pares de las mujeres, y por el otro, a partir del cuerpo se expresan distintos conflictos sociales. Además existen emociones complejas, como la culpa o la vergüenza, que remiten a la regulación del sí mismo en lo social y nos hablan de ciertos códigos de conducta que se sancionan en espacios determinados y dictan las definiciones de lo correcto o de lo incorrecto. Esto se hace evidente en algunos de los testimonios obtenidos en el trabajo de campo. Por un lado, el aislamiento que implica dejar de comer. Como sabemos, comer es una actividad puramente social. Y a partir de dejar de comer se genera cierta alienación, como lo menciona Lucía, pero al mismo tiempo existen consecuencias en el entorno familiar que se vuelven fuente de conflictos y que hacen evidentes
los roles que se deben de asumir ante un enfermo. Como nos mencionaba Angélica, las consecuencias que ella vivió en su ambiente familiar pues fueron más como por toda la reconfiguración que hubo al interior de la familia a partir de que ella fue diagnosticada con anorexia. Una de las reflexiones finales que la investigación permitió evidenciar fue la construcción del padecer, no desde lo que conocemos o lo que la medicina define como enfermedad. En el caso de las mujeres participantes, las emociones jugaron un papel fundamental en el ámbito social, familiar, laboral y escolar, y las llevó a problematizar lo que ellas definían como un estilo de vida, a partir de las emociones negativas que la anorexia generaba en esos espacios. Como vemos, Lucía lo identificaba o asociaba su enfermedad con la tristeza, y por el otro lado, Verónica, una de las hermanas de Laura, asociaba todo el problema de su hermana con la cuestión emocional. Conceptualizar de manera distinta la enfermedad desencadena procesos emocionales con las personas que interactúan alrededor del que padece. Así, pensar la anorexia nerviosa desde ciertas posturas llevan a las mujeres que las padecen y a sus cuidadores, además de a los prestadores de salud, experimentar emociones diversas. Acercarnos a esta dimensión de las narrativas nos lleva a vislumbrar la conceptualización de la enfermedad en el ámbito social y cultural y a explorar sobre las respuestas ante la anorexia. Por otro lado, sabemos que las enfermedades mentales tienen un estigma a su alrededor, pero a partir de las expresiones emocionales vemos que lo que se construye sobre la anorexia nerviosa nos refiere también a una supuesta voluntad por estar enfermas que genera conflictos importantes en el ámbito familiar, escolar o laboral de las personas. Sin embargo, la configuración de la experiencia de vivir con anorexia nerviosa no solo genera emociones negativas. Ser capaz de sobrellevar una enfermedad mental reconfigura la experiencia y le da sentido distinto a la vida, lo que genera sentimientos de esperanza y deseos de mejorar. Bueno, aquí les voy a leer un testimonio cortito de una de las chicas que me decía: de veras que no sabes qué padre se siente que ya no estás en esas cosas, que ya te puedes poner un freno, que ya te puedes decir hasta ahí me cabe ya. Conforme te vas viendo las consecuencias y todo lo que pasa, dices pues no, porque hasta por vanidad puede decirse, ya aprendí que me estreso demasiado, y si me estreso demasiado se me acumula grasa en la panza. Entonces, si no quiero grasa en la panza, no te estreses. Te haces más valiente, te haces muy valiente y aguantas muchas cosas. Te das cuenta de que, bueno, si aguantaste esto, si pasaste todo esto, es porque sí puedes. Sea como sea, el que uno salió adelante. A lo mejor no logré ni he logrado todos los sueños que tenía cuando tenía 20 y que me juré hacer antes de los 30. No he hecho nada, pero si estoy viva es por algo. Y hay gente que te ayudó y que mínimo por ellos, pues ya no vas a volver a lo mismo. Tienes una historia que contar y ya no te engañan. Ya te la sabes y tienes la capacidad de escoger qué vas a hacer de tu vida. Bueno, como vemos, la emoción que en este caso a Laura le generaba era como una cuestión de reciprocidad con el medio social en el que ella se desarrollaba. Y los referentes no solo son corporales, sino del comportamiento, y las emociones adecuadas siguen siendo sociales, además de la experiencia que se inscribe en ellos, valorando lo que se podría denominar normalidad, entre comillas, de acuerdo a lo que culturalmente así se define. Bueno, esto respecto a las narrativas que se recuperaron en el trabajo de campo, y ahora una reflexión sobre el manejo de las emociones en el campo. Como mencionaba al inicio de este trabajo, los antropólogos no estamos educados para mantener nuestras emociones al margen. Como señalan Flores y Díaz, esta es una situación vivencial muy singular por la cual pasamos años de adiestramiento profesional que se vuelve un tanto esquizofrénico, en el que se nos enseña al mismo tiempo a cultivar la empatía y la cercanía, a la vez que la necesaria distancia de nuestros informantes, entre comillas. Sin embargo, tenemos que reconocer que existe una ceguera epistemológica y metodológica para acercarnos al manejo emocional. En este contexto es que surge la reflexividad como una propuesta en el campo de las ciencias sociales, donde se vuelve fundamental reconocernos como etnógrafos y como sujetos activos dentro de la investigación. Bueno, la reflexividad es un proceso de reflexión que tomamos sobre uno mismo. Cualquiera de nosotros somos capaces de tener esta perspectiva reflexiva. Sin embargo, en el trabajo de campo se vuelve mucho más importante esta actividad porque
estamos en contacto constante con otras personas que nos comparten su experiencia y que reconfiguramos su manera de ver la vida, al igual que ellos cambian la nuestra. Bueno, existen varios procesos de identificación y desidentificación en el trabajo etnográfico que reconfiguran la identidad no solo del que participa, sino también del investigador. Establecemos relaciones sociales en las cuales interactuamos con otros, lo que llamamos nuestro supuesto objeto de estudio, y esto le quita toda la carga de persona que debería de tener aquel con el que estamos estableciendo un diálogo. Bueno, hacer este tipo de trabajo me llevó a cuestionarme ciertas cosas sobre el entorno en el que yo misma me encuentro inmersa. Era importante tomar en cuenta el juego identitario sobre el cuerpo, la satisfacción e insatisfacción con la imagen corporal como una constante en el entorno de la investigación, la discusión sobre ciertos estereotipos corporales y los discursos que generan representaciones y la reproducción cultural de quienes los generamos. También era importante hacer consciente la preocupación por la pérdida de peso y el intercambio de dietas y recursos para ellos y problematizar el acceso relativamente sencillo que existe a este tipo de recursos. Y respecto a los itinerarios terapéuticos, puedo decir que recuperar las narrativas de estas mujeres pone en perspectiva no solo el hacer del antropólogo, sino el sistema de salud en el cual estamos en contacto constantemente, las contradicciones del mismo y los prejuicios que los tratamientos y medicamentos sin supervisión pueden generar en las personas. Poco a poco se abre el debate sobre la gestión de las emociones en el trabajo de campo. Las emociones se generan en una interacción social. En la investigación antropológica debemos entender que se asocian a un contexto en el que se producen y a una negociación entre nosotros y los participantes. La experiencia de este trabajo de campo en particular generó reacciones emotivas diversas. Por un lado, se generó empatía con todas las participantes, aunque la cercanía fue mayor con Alejandra y Laura. Alejandra identificó como una ventaja participar en la investigación, por considerar que yo podría mediar en los conflictos con su familia, mientras que para Angélica y Lucía su participación fue menos involucrada, pero igual de importante. Como conclusión, y a partir del reto que representó escribir este texto, quisiera rescatar la propuesta de Flores y Díaz para hacer una antropología de otra manera, más próxima a las relaciones interpersonales que establecemos en el trabajo de campo, otorgando protagonismo a las emociones de manera transversal a las investigaciones que conducimos, desde la pregunta hasta plantear nuestros objetivos y la metodología. Sin duda, este es un consejo básico que pocas veces recibimos durante nuestra formación y que en el ejercicio profesional, como ya señalaba Vero, en el caso de los médicos, implica un gran reto para aquellos que investigamos o estamos en contacto constante con el padecer de los otros, ya sea desde las ciencias sociales, desde la medicina o desde la psicología. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Teddy. Yo tengo una serie de preguntitas, pero primero quiero aclarar, bueno, el trabajo que yo hago me obliga a pararme sobre mis epistemes, un sistema metodológico y teórico complejo y por lo tanto transdisciplinar. Desde donde miro el evento emocional, yo no puedo separar todas las dimensiones de este proceso de venido suceso. Una persona no decide emocionarse, simplemente se emociona. Por lo tanto, en este proceso de emociones y todas las manifestaciones, dígase emoción, afecto o sentimiento, que expresan donde si bien está vinculada la emoción no es el evento del todo, no se puede separar el illness, el disease y el sickness. En tanto la persona tiene una emoción por lo que vive, una emoción por su relación con los demás. Muchas veces, sobre todo en el enfermo de cáncer, la enfermedad empieza cuando el médico la diagnostica, pero antes la persona lo está padeciendo. Y antes está padeciendo que los amigos, los familiares, los demás empiezan a verlo diferente. A veces no es físico, sino que empiezan a haber modificaciones conductuales. En este sentido, me gustaría saber qué categorías engloban dentro de lo que llama dimensión emocional, a qué denomina fuerza emocional
y ¿qué sentido le daría o qué utilidad le daría a dentro del proceso de construcción de la narrativa, de construir aquella emoción que de alguna forma construye a la persona en afectos y luego en sentimientos? ¿Para quién va dirigida? ¿Para cualquiera? Sí, cualquiera. Okay. Pues la segunda, perdón, ¿la puedes...? ¿Qué utilidad le verías dentro de las narrativas del padecer? En el momento que estás construyendo la narrativa, de construir aquella construcción que hizo la persona siente algo que lo corporiza, una emoción no se puede desligar de la corporeidad, lo traduce en afectos y luego en sentimientos. ¿Qué aporte le verías a deconstruir esto en el proceso de la construcción de la narrativa? ¿Quién más, Tomás? Yo quería preguntar a Ana María Fernández si en el canto se había analizado también la posibilidad de la métrica, en la que está escrita, pues en decasílabos, octasílabos, etcétera, y el otro, el tono en que está cantado, porque el tono a veces si hay una escala mayor o una escala menor, definen mucho también la emotividad que recibes en tu cuerpo, ¿no? Eso es una. Y para Verónica y para Diana, me gustaría preguntarles un poco, para Diana desde la perspectiva del investigador, y para Verónica también, y de las perspectivas de los terapeutas, sobre la neutralidad emotiva, que se llama así, o se ha llamado, mal llamado así, en la que se piensa que no se puede, un terapeuta tiene que neutralizar sus emociones para poder, trabajar. Sin embargo, no existe la neutralidad emotiva. Entonces, ¿cuáles son, qué podría hacerse también para los investigadores? No existe una neutralidad emotiva, sino qué posturas o qué postura toman tanto los terapeutas y los investigadores para poder llevar a cabo su tarea, y si esto obviamente impacta en la reflexividad, en la generación de una narrativa y la generación obviamente de su trabajo de investigación. ¿Alguien más tiene pregunta? Pues bueno, muchas gracias, Verónica. Yo te quiero agradecer al visibilizar las narrativas del padecer de los médicos, y te quería preguntar, ¿cómo hiciste para integrar la narrativa de los pacientes con el expediente clínico? Y Bianca. Mi pregunta, bueno, un poco toca lo que mencionan las tres ponentes, pero un poco dirigida a Ana María Fernández también. Creo que en cuanto a las emociones hay muchos esfuerzos por mantenerla en el espacio privado, ¿no? Porque aunque son manifestaciones físicas y se notan y están, ¿no?, a muchos niveles, otra vez es este intento por dejarlas en la parte privada, tan privada que llegan a silenciarse y que pueden llegar a ser padecer o enfermedad, ¿no? Y yo no sé si esta parte de verlo en las canciones podría ser una forma, de alguna manera, en que las estemos pasando un poco al ámbito público, que claro, pienso que eso sería una necesidad de los adultos, porque los niños no lo necesitan, ¿no? Pero sí como esa forma que dices, una forma de socialización, ¿no? Y así como no están en la esfera pública, bueno, es lo que vemos tanto en el estudio como de Vero, ¿no?, de la parte de los médicos, como en la parte de los antropólogos de Diana, ¿no? Yo definitivamente creo que tengo una postura que cada quien, que sería importante que pasaran cada vez más a lo público como formas de comprender, pero también como formas de relacionarnos, ¿no?, y de vivir. Entonces, no sé si las canciones considerarias tienen
esta función, también pensando en que tú dices, es muy diferente hacer conciencia, ¿no?, que prohibir. Y en ese sentido, no sé si en todo este trayecto estén cumpliendo ciertas funciones. Esa sería mi pregunta. ¿Una pregunta más? Sí, bueno, justo sobre lo que dice la compañera, a mí me salta esto que si las emociones se quedan en el espacio privado, sobre todo pensando respecto a Eva y Luz, cuando habla justamente de la mercantilización de las emociones, sobre todo en estas cuestiones cada vez que la publicidad la retoma y es lo que explota, ¿no? Es decir, no compramos productos a nivel racional, las compramos porque es la chispa de la vida, las compramos porque lo que de repente estamos comprando es la emoción, en el turismo y todas estas condiciones, ¿no? Entonces, también creo que en la música, sobre todo en esta música que es cada vez más popular y comercial, se explota mucho la idea de la emoción. El amor romántico, el enojo, los celos, bueno, qué sé yo. Entonces también mi pregunta es, frente a esta idea del individuo racional, ¿qué tan problemático es generar estas nuevas investigaciones? Bueno, el individuo racional como uno de los discursos de la modernidad, sobre el cual se sustenta. Recuperar las emociones, me parece que es también una labor bien importante y que quizá, bueno, haya mucha metodología y muchas perspectivas científicas que se opongan de repente o se encuentren como sin mucho, no sé, abordaje o que las rechacen o que las nieguen. Personalmente les comparto que de repente, aunque yo trabajo también desde la antropología y la psicología, el hecho de trabajar las emociones de repente me cuesta trabajo, sobre todo por buscar esta objetividad. También te comparto, yo también estoy trabajando padecimientos crónicos y trabajé con médicos también, y justamente una de las preguntas que me llevó con los médicos fue cómo se posicionan ellos frente al dolor del otro. Y era muy interesante porque un médico nefrólogo que da clases también, me contaba esta experiencia de cómo él les enseñaba a poner un catéter a sus alumnos. Y él decía que, bueno, cuando sus alumnos se veían temerosos para poner este catéter, él les decía como si no fuera de tu familia. Entonces esto me hacía pensar si también la supresión de las emociones no es necesaria para intervenir el cuerpo, para intervenir el dolor. No es como si ves al otro también como capaz de, como una persona, como alguien que también siente y duele, ¿cómo le intervienes? ¿Cómo entras ahí? ¿No? ¿Cómo lo tocas sabiendo que puedes causar ese dolor? También me hace pensar que el médico en realidad no es más que un portador del conocimiento médico. Él también es un sujeto, un dispositivo, que es totalmente disciplinario. Y te das cuenta cuando observas cómo es que ellos se forman, ¿no? Tiene este sistema totalmente vertical, donde sus opiniones de repente también desaparecen, y parece ser un dispositivo que está justamente pensado en ser aplastante de las emociones. Además de que el médico, creo que al igual que sería el monje o el militar, de repente asumen una cuestión como de oficio, pensando en Agamben, ¿no? Donde tanto su ser como su praxis entran como en un estadio de ambigüedad, y entonces tienen este deber ser, donde necesariamente tienen que actuar siempre como médicos, ¿no? Y bueno, por último también hemos escuchado mucho de la reflexividad, pero a partir de esta idea de la reflexividad también me hace preguntarme acerca de la cuestión del acontecimiento como esta situación en la cual nos damos cuenta, emerge como este accidente, como esto no controlado, a partir de lo cual vemos otro saber del cual no nos habíamos dado cuenta. Esto también que trastoca todo el orden que teníamos planeado como investigadores y que nos hace ir y venir sobre nuestras propias prenociones, sobre nuestras propias articulaciones teóricas, sobre nuestra propia metodología. Y nos hace pensar que la investigación, más que ser una sucesión de etapas, en realidad es un proceso, ¿no? Y un proceso que se construye continuamente. Bueno, pues, muchas gracias. Allá, a ver, la última. Ahorita que comentaban sobre la neutralidad emocional, yo no sé en medicina o en antropología cómo manejen el concepto, pero mi formación antes que la salud pública es en psicoterapia psicoanalítica, y sí quiero aclarar que al menos aquí la neutralidad no es eliminar las emociones. De hecho, las emociones son el instrumento, es la materia prima con la que se trabaja, así se reconoce, ¿no? Incluso el asunto es, yo daría el ejemplo cuando manejas un carro automático, cuando lo pones en neutral,
¿sí? No lo estás apagando, no lo estás eliminando, el carro está prendido, pero tú tienes que saber manejarlo, ¿sí? Teniéndolo en ese estatus, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita que escucho mucho, como que hay mucho antropólogo por aquí y médico, que el psicoanálisis tiene una aportación muy fuerte sobre esto de las emociones, y hay un artículo, incluso ese de los consejos al médico, que sé que es otro rollo, un discurso muy aparte de alguna manera de la antropología, pero a la vez, y Freud lo dice, muy vinculado, y habla de las construcciones que son antropológicas, ¿no?, en la historia del sujeto. Entonces, nada más era esa aclaración. Y por último, comentar que hay una doctora, no sé si alguien la conozca, la doctora Esmeralda Matute. Ella hizo su trabajo, pues está metida básicamente en las neurociencias, y me comentaba hace unos 20 años que la invité a Tijuana, que cuando hizo su doctorado en París, después de que terminó todo el rollo de la neuropsicología, las neurociencias, le dijo su tutor: oye, Esmeralda, ¿y dónde están las emociones? O sea, hablaste toda la cuestión de las neurociencias, pero no mencionas o sea, el psicoanálisis, ¿dónde está? Y que el doctor, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis? Eso es neurológico. Le dijo, no, es emocional. Y dice, entonces, obligadamente leí todo el psicoanálisis y ahora estoy convencida. Entonces, ese era nada más mi comentario. Si la neutralidad no es eliminar, es aprovechar esa materia prima y saberla manejar nada más. Okay. Gracias. Bueno, ahora sí damos pie para contestar. No sé quién empieza. Sí, ahora yo no pregunto, pero me congratulo. Qué pena que no pude estar en las sesiones anteriores, pero por los comentarios que hacen, me congratulo mucho el hecho de que después de nuestras o de varias investigaciones hayamos salido con más dudas emocionales y de reflexividad que las que entramos seguramente con más seguridades, bueno, por jóvenes a lo mejor, por seguir las reglas, etcétera. Entonces, qué bueno y ojalá esto se estuviera dando en todos los ámbitos, y que las nuevas metodologías y epistemologías, cuando nos dicen que en investigar siempre estamos interviniendo, y no me refiero políticamente hablando, sino siempre estamos interviniendo, como dice un autor, como dice otro, cuando el objeto de estudio no nos necesita, nosotros necesitamos el objeto de estudio. Son frases textuales de autores, no son bromas originales mías. Y respecto a los comentarios y preguntas, sí, la métrica no la estudié y quizás no lo dije, me lo salté. Por ejemplo, no, en la canción de cuna, todo lo que tiene que ver con la musicalidad, sí es para tranquilizar lo que es la música, perdón, igual no lo obviamente, pues si no estaría berreando toda la noche el niño, ¿no? Pero la letra es muy perversa. O sea, entiendan o no entiendan, la letra es muy perversa. En la canción infantil, ya no de bebés, sino de otras edades, la música tiene dos tendencias. Por una parte, a veces es alegre, y por otra parte, a veces es tranquilizadora. No obstante, y ahí en la segunda pregunta, la letra es de una perversidad exorbitante, porque la estamos cantando sin escucharnos. Y como es divertido o es tranquilo la música y estás saltando o haciendo otra actividad, porque normalmente tienen que ver con actividades físicas algunas canciones, o simplemente estás cantando y es como una actividad lúdica muy agradable, la música también es agradable, entonces una ni piensa lo que está diciendo y lo que está cantando. Sin embargo, en algún lugar de nuestro inconsciente, hablando de neurociencia, algún surco se nos estará haciendo en nuestro cerebro, que ahora ya de adultas tenemos que ver si quitamos ese surco y hacemos otro, que elijamos nosotras como personas adultas y no que nos hayan repetido cantado. Entonces, igual que los políticos hacen sus discursos emocionales con mucho tiento, o la publicidad, como decían, pues estas canciones infantiles, tanto la autoridad de los gobiernos, de los reyes, del castigo corporal, y bueno, todo el sexismo, obviamente no lo he traído aquí, o sea, son unos mensajes con unas letras como muy claras de que, pues no sé si ideología, disciplinamiento tienen, y que para mi gusto es muy perverso, pero obviamente como lo hacemos en una actividad lúdica, relajante, alegre y en general divertida, pues ahí se nos van quedando los mensajes
y creo que es la mayor necesidad de darnos cuenta, y quizás no nos damos cuenta por eso, porque como si fuera terrible y una actividad o la música muy horrible que nos diera dolor de cabeza o algo, pensaríamos un poco más, pero como todo está en un ambiente aparentemente lúdico y además es en la etapa infantil, pues como que pasan sin darnos cuenta, pero seguramente algo nos ha quedado si no tenemos, repito, como dije, otros modelos a nuestro alrededor o otros patrones en los que como personas, como niños o niñas, podamos mirarnos y no quedarnos solamente con esos discursos. Y un último comentario: las emociones se pueden crear. Piensen, por ejemplo, en el día más feliz de su vida y a ver cómo salen de aquí. Bueno, más o menos así, de la primera pregunta de Teddy, del comentario que decían, ¿no?, que primero es el padecimiento, cuando le dan la noticia ya es un diagnóstico, ya es una enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo, porque en mi tesis una de las afirmaciones, o al menos anotaciones que yo hacía, era del duelo anticipado, que ese no empieza sino cuando la persona ya le identifican la enfermedad, ¿no? Es decir, tienes cáncer, bueno, ahí empieza hasta ya que o fallece o sale, ¿no?, de la enfermedad. En cuanto a qué me refiero con fuerza emocional, es una palabra de Renato Rosaldo. Te voy a contar una historia. Renato Rosaldo era el marido de Michelle Rosaldo, de hecho ella tiene el apellido de él. Los dos eran antropólogos y los dos se fueron a hacer campo con buena pareja a estudiar a los Ilongotes. Y dentro de los Ilongotes, en esa comunidad, había una peculiaridad que era cortar cabeza a diestro y siniestro, según, como un ejercicio de quitarse la ira. Entonces, Michelle estaba trabajando esa parte de los Ilongotes, la acompañaba a Renato, y cuenta Renato, de años después, más o menos, o años después, para no equivocarme, que resulta que él no entendía muy bien, hace 10 años, cuando iba con Michelle, el hecho de que, ¿por qué narices cortaban cabezas? O sea, ¿qué les pasa a esa gente en los Ilongotes? ¿Tienen ira? Bueno, pues que lo hablen, ¿no? Que viva su duelo como nosotros los occidentales. Pero luego en esa comunidad vinieron los pentecostales y le dijeron, no, oye, ¿sabes qué? Que no puedes cortar cabezas por ahí hacia diestro y siniestro, mejor conviértete al evangelismo, y empezaron a disminuir el corte de cabezas. Pero también se sentían un poco más tristes, un poco más vacíos. Resulta que en trabajo de campo, como era en terreno, Michelle se desprende por un barranco, pero se desprende, o sea, se cae y se muere. Renato se queda solo y no entiende, pero la rabia que le da, porque dice, luego él comenta de años después, ya así como un poquito más fría la cabeza, de que no, pues cuando me llamaba el del seguro de vida y me preguntaba los datos de Michelle y que no sé qué, que no sé cuánto, me daba una gana de cortarle la cabeza, y en ese momento él entendió lo que era la empatía, el ponerse los zapatos del otro. Y él lo definió eso en la introducción de Cultura y Verdad de su libro, está en la introducción. Siempre se queda la parte de emocional de los antropólogos. Si se dan cuenta, lean los libros. Al igual que decía, no es Alfredo, ¿de dónde está la financiación? Que está en la primera página. Bueno, pues después de la primera página, en la siguiente cara, está el por qué hizo ese trabajo y qué le movió. Y se lo agradece a todos sus amigos, sus colegas y su familia. Bueno, pues en esa parte de la introducción él dice eso, no entendió el corte de cabeza de los Ilongotes, que eso era parte de su duelo, hasta que él no vivió su propia muerte y la muerte de su hermano. Entonces, cuando él vivió la muerte de Michelle, la muerte de su hermano, estaba tan destrozado que le daban ganas, no literal, pero simbólica, de cortar cabezas. Esa es la fuerza emocional que él describe en su introducción, te la recomiendo. Y la otra parte de dimensión emocional, desde los escritos de Edith Calderón, que es aquí mexicana, no está el libro editado en el CIESAS sobre la dimensión afectiva, y también desde los trabajos de Oliva López, porque por ejemplo Hochschild habla de emotion work, y siempre teníamos en los debates en los seminarios con la doctora Oliva, de que a veces se traduce emoción, o sea, emoción por emoción, pero no, a lo mejor ella se refería a sentimiento. Entonces esa traducción del inglés al español siempre un poco así traspase, pero también implica emociones, implica afectos, implica sentimientos. Entonces, digamos, este movimiento desde aquí de México, puedo hablar porque yo colaboro con ellos y me llaman para esos seminarios, es meter en la dimensión emocional los afectos, los sentimientos y las emociones,
para no estar todo el rato, y estos sentimientos, y estas emociones, y estos afectos. Y Hochschild dice emotion work, pero se refiere a eso, porque son traducciones que no llevan a mucho, sino más bien a investigar el tema en sí. Y esa parte por aquí. De Tomás, ¿qué se podría hacer y cómo lo hacemos? Nos falta, o sea, dirían algunos, bueno, pues yo soy psicólogo, aquí hago un grupo con los antropólogos, es difícil. Yo lo que he podido aprender desde que estoy aquí y que me ha servido mucho, todo lo que yo les puse aquí, como les dije, es parte de un diálogo de compañeros, de profesionales que nos han ayudado mucho, es a partir de seminarios permanentes. Por ejemplo, hace poco tuvimos un seminario de antropología de las emociones en el CESAS-DF, en el que la doctora Sonilda y yo fuimos invitadas, para la doctora Oliva López y Diana Rearte, y una parte era pues eso, ¿no? La dimensión emocional como una categoría analítica de análisis, y la otra parte es la antropología, cómo se viven las emociones del antropólogo y todos los textos que se pueden haber, ¿no? Y había compañeros que trabajaban salud y compañeros que no trabajaban salud, y sí es fuerte porque dicen, ¿cómo meto esto en mi tesis? Mi director me va a mandar a volar directamente, porque no estamos acostumbrados a trabajar las emociones. Desde mi experiencia en la maestría, quise meter la fuerza emocional del antropólogo en el texto. Mi director me apoyó y mi comité tutor también me apoyó, y no me pasó nada. Y lo presenté en la titulación y no pasó nada, al contrario. O sea, dijeron, no, oye, pues sí se puede. O sea, no tampoco hacerte el eje central de tu tesis, no ese es el cometido, sino apoyarte en lo que estás estudiando, porque de alguna manera tienes que justificar también que estás trabajando. Y cuando estás trabajando en hospitales sí te cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo se podría hacer en ese sentido? Pues con seminarios, con coloquios. Invito aquí públicamente a porque desde la UNAM hagamos también, ¿no? Desde los compañeros, porque eso se hace también desde maestría y doctorado, ¿no? Compañeros y profesionales y investigadores, crear espacios académicos para que podamos no hablar de nuestras emociones y convertirse en un grupo de ayuda mutua, pero sí que alguno lo querrá, o sea, antropólogos locos, pero sí el hecho de qué hago con las emociones que me tocan, los que se van a campos o los que se van a ciudad, los que nos vamos, que estamos trabajando en el tema de salud, a instituciones psiquiátricas, a instituciones de enfermedades crónicas, a gente que vemos morir todos los días y que no estamos preparados porque no somos médicos, y mis respetos para el mundo de la medicina, de ver diariamente a gente que se muere, porque a mí me costó mucho trabajo oler la muerte en campo, que es difícil. Y respecto a cómo le hice para las trayectorias médicas y el expediente, muchas gracias, pues yo agarré primero los expedientes, que me costó trabajo poder traducirlo. Siempre había un médico que me ayudaba así un poquito. Entonces, como ellos le ponían las fechas, agarraba el expediente y decían, operación tal fecha. Yo agarraba y me apuntaba la fecha. Y qué le había dicho ese médico y qué operación le habían hecho. Con eso me hice en el guión de la entrevista, cuando iba a entrevistar a esa persona que había visto ese expediente, ya le preguntaba, bueno, ¿y cómo fue su tratamiento? ¿Cómo está haciendo su tratamiento? Si no me lo decía, pues ahí le ayudaba, bueno, ¿y su operación cuándo fue? Tal. Entonces ella te va a dar pues la misma fecha más o menos. Y en ese momento, bueno, ¿cómo le fue con su operación de tal? Porque yo ya sé que hubo una operación. Y ella me la va a describir. Ya tengo dos versiones, dos narrativas. La narrativa más cuantitativa o más formal, institucional, y la narrativa del paciente. Luego me iba al médico, al oncólogo, al tanatólogo, al psicólogo, al radiooncólogo, que habían atendido a esa persona, que habían hecho ese expediente. Oiga, ¿cómo ve a esta señora? Oiga, ¿cómo ve a ese señor? ¿Cómo salió la operación? Ah, no, pues mira tú que no sé qué. Pues no, tuve que intervenirla porque no quería ponerse la ileostomía, no sé qué. Y con esa lo ponía en diálogo y fue el esquemita que hice. Gracias a las tres pude ver o construir más o menos por el bucle en el que pasan, ¿no? De trayectoria médica. Y me recuerda lo que tú dijiste. Catherine Lutz, que en los 80 fue una de las pioneras junto a Michelle Orsaldo de Antropología de las Emociones. Hace poco vino aquí a la UAM, Iztapalapa, sí, a la UAM Iztapalapa, para darnos también una conferencia. Ya se había retirado del estudio de las emociones, pero comentó un estudio que estaba haciendo, que hizo, pero que era muy reciente, autoemoción, de auto, de carro, y la emoción en el carro. Y como en Estados Unidos se daba, creo que era ubicado en Nueva York, pero en Estados Unidos, para no mentir, como los anuncios, los comerciales de la televisión, de la radio, te indican a que vivas dentro del coche, porque pues, en Estados Unidos viven literalmente dentro del coche por las distancias y por el tráfico.
y cómo vendían el coche como una casa y qué emociones se insertaban dentro de eso. Me recordó tu comentario. Y recomiendo también el libro de Flachetto, hablando de neurociencias. Giovanni Flachetto tiene un libro que está aquí en México, se llama ¿Cómo sentimos lo que sentimos? Él habla desde las neurociencias, es especialista en neurociencia, muy literario, os lo recomiendo porque a mí se me es fácil leerlo. Explica desde su punto de vista, desde su casi diario, pero no tanto diario, sino que introducen los temas de algunos tipos de emociones, como alegría, tristeza, enojo, ira, pero lo ubica desde sus experiencias particulares, pero también desde el contexto social y cultural. Y por supuesto, sí, emociones lo trabajamos desde varios ámbitos, ¿no? Desde la filosofía, que empezaron ellos a trabajarlo desde la filosofía, también desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde la antropología, desde la neurociencia. Cada uno tenemos, como dicen, un poquito de nuestra verdad. Somos casi como los grupos religiosos. La mía es la verdad, la mía es la buena. Entonces hay que salirse de eso. No, la mía no es la buena. Y a mí me costó mucho poner a dialogar a Spinoza con Yerden y con mi expediente clínico. Y puede tener sus fallos, ¿no? Es muy positivista en ese sentido porque era cognitivo, pero de eso aprendes y dices, bueno, ya vi, ya probé, y me sale muy positivista. Pues en el siguiente trabajo de doctorado no lo voy a hacer, me gusta mucho Spinoza, pero lo voy a dejar para otro momento, no voy, a lo mejor mis esquepan no lo voy a hacer de esa manera, pero hay que jugar, hay que dialogar, porque todos tenemos un poquito de razón y es como el elefante, la visión del elefante. Entonces, pues esa es mi recomendación. Gracias. Bueno, yo voy a hacer mucho más pequeña mi respuesta que Vero. Primero a Teddy, respecto, sí, estoy de acuerdo contigo, es casi inseparable esta cuestión de las tres dimensiones de la enfermedad, el padecer y el padecimiento, pero sí creo que de alguna manera cuando recuperamos las narrativas, alguna se vuelve más conflictiva que otra, ¿no? En el caso del cáncer, o en el caso de las chicas con las que yo trabajé, en ocasiones la enfermedad no era el problema, a veces era el padecer o el padecimiento. Entonces creo que es una reflexión que es necesaria que hagamos, y un poco recupero lo que Rosalín decía el día de ayer sobre plantear los objetivos de la investigación. Sí, a veces estamos muy limitados por la cuestión institucional, pero también creo que tenemos la capacidad de reflexionar sobre el trabajo que estamos realizando y a lo mejor no reorientar completamente nuestras investigaciones, pero sí abrirlas un poquito a tomar en cuenta esas dimensiones, que fue un poco lo que a mí me pasó cuando hice el trabajo de maestría, que se volvió una situación conflictiva, y gracias a mi tutora y a mi tutor, un poco contener este tipo de manejo emocional y estar abierta a escuchar este tipo de cuestiones, ¿no? A veces la gente no quiere hablar de lo que nosotros queremos hablar. Entonces, tomarnos 1 o 2 horas de la entrevista para hablar de lo que quieran, y también rescatar lo que decían en la mesa de metodología sobre la utilidad de las narrativas y darle un poco de valor a que la gente sí quiere hablar de lo que padece. Yo tenía un poco esa inseguridad cuando empecé el trabajo en antropología, que no me iban a contestar lo que preguntaba, y la gente sí lo contesta porque los escuchamos. Entonces, aprender a escuchar es otra de las cuestiones que creo que tenemos que hemos ejercitado, pero nos hace falta bastante al respecto. Porque, bueno, y aquí entra un poco la respuesta de Tomás, si no tenemos como los oídos abiertos para eso que nos están diciendo, realmente vamos a escuchar lo que queremos. Entonces fue a base de escucharlo constantemente con una de las chicas y de la importancia de hablar del tema, de cómo ella se sentía respecto a su enfermedad, y no tanto lo que yo le quería preguntar sobre ella, pues fue que se abrió esta oportunidad de explorar un poco esta dimensión emocional, que por supuesto no quedó agotada. Yo creo que tanto fue un reto para mí como lo fue para la gente que me dirigió y para el posgrado en sí, y que ahora nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados para ello. Pero creo que poco a poco, a partir de las investigaciones en diabetes, en cáncer, en anorexia y en todos los ámbitos en los que nos estamos moviendo, nos estamos dando cuenta de esta necesidad de la reflexividad, del ejercicio profesional desde las aulas hasta el trabajo de campo. Creo que es una necesidad que tenemos, y un poco es provocar a partir de estos espacios a que abramos el debate y sí, no crear un grupo de ayuda, como dice Vero, pero sí espacios en los que podamos expresar este tipo de inquietudes
y que nos lleven a reflexionar sobre lo que hacemos y a nuestro ejercicio ético y profesional, no solo como etnógrafos, sino como antropólogos, como académicos. Creo que ya, gracias. Gracias, Jenna. Pues cerramos esta mesa, pero la doctora Liz va a subir un ratito para cerrar y también dar algunas indicaciones. Muchas gracias a los ponentes.